Gracias, amigos televidentes, por continuar con Saracay Televisión. Tal como habíamos anunciado, vamos a abordar el tema de los cambios a la Constitución, un tema que ya se viene hablando desde hace algún tiempo. En la mayoría de países del mundo y en las democracias más fortalecidas y más desarrolladas, hay tres funciones: ejecutivo, legislativo y judicial. Una situación similar ocurría en nuestro país hasta antes de la Constitución de Montecristi. Es allí, en el año 2008, cuando se aprueba esta nueva modalidad de una estructura de Estado con 5 funciones. Es decir, a las 3 funciones tradicionales se añadió la función de lo que conocemos como el quinto poder de transparencia y también la función electoral. Es conveniente retornar al sistema anterior, en donde con las 3 funciones el país venía desarrollándose de manera adecuada. Tal vez ahora estas 2 funciones adicionales como que le han complicado más bien el funcionamiento del Estado. Esta es la primera pregunta que le hacemos a nuestro invitado, el ingeniero Bernardo Ojeda. Bienvenido, Bernardo. Fernando, muy gentil, muchísimas gracias por la invitación. Y bien, para informar a la ciudadanía de Santo Domingo, la provincia y al Ecuador entero sobre estas propuestas de cambio que un grupo de ciudadanos, actores sociales de Santo Domingo, campesinos, empresarios y hasta personas vinculadas a la política, nos hemos estado reuniendo con una propuesta que la misma Constitución nos da, que es en la parte jurídica y legal, que por medio de la consulta popular, un medio vial y jurídico legal, buscar la reforma parcial a la Constitución. Entonces, hoy por hoy, tú sabes cómo está viviendo el Ecuador entero. De hace 10 años, situaciones caóticas de corrupción, de coimas, de situaciones donde las instituciones del Estado están totalmente destruidas, corrompidas. Hay que volver a recuperar un Estado democrático libre para el Ecuador. Hay situaciones que en verdad, como medio de comunicación, tenemos que siempre orientar adecuadamente a la ciudadanía. Y en este punto, que puede resultar polémico, porque quienes apoyan la Constitución de Montecristi y, lógicamente, los ideales o los parámetros que llevaron, lógicamente, a que se cree un Estado con 5 funciones, dirán, bueno, eso hay que conservarlo. Pero sí, también hay una gran corriente ciudadana que ya viene planteando, incluso han habido ya otras iniciativas que a nivel nacional también ya han sido expuestas. Ahora, Bernardo, siendo una idea que tiene ya fuerza a nivel nacional, ustedes han coordinado con otras provincias la posibilidad de llevar adelante este proyecto, porque claro, se requiere recolectar una gran cantidad de firmas, entendemos que son más de 200,000 firmas, y esto no es una tarea fácil. ¿Cómo se lo va a hacer? Correcto, es el 1% del empadronado nacional, que equivale a 230,000 firmas. El 15 de este mes, de enero, tuvimos una primera reunión de planificación de trabajo con grupos sociales, en las cuales cada persona hemos diseñado cómo hacer la recolección de firmas. En este sistema, ¿cómo se lo va a realizar? Cada quien va a tener su frente de trabajo. Un ejemplo, yo pertenezco a la cooperativa Santa Marta y a la parroquia Río Verde. Entonces yo tengo todo ese frente para trabajar en conjunto con otros líderes de cooperativas, barriales, para comenzar a recolectar firmas de puerta en puerta. Asimismo, los demás personas que estuvimos ahí presentes, un promedio de 30 personas, van a tener su frente. Y cada quien también nos hemos comprometido. Tenemos familiares, yo un ejemplo, yo soy lojano, yo tengo familiares en Loja, tengo familiares en Ibarra, ya hemos estado conversando con ellos, ellos están gustosos. Más del 70% del ciudadano ecuatoriano urge el cambio, la reforma de la Constitución. Es indispensable para recuperar la democracia y recuperar el camino al desarrollo y al progreso. Esta Constitución de Montecristi fue diseñada por un sistema ideológico socialista, autoritario, que se quiere apoderar y está apoderándose del Ecuador. A propósito de lo que dice Bernardo,
En especial el quinto poder, la función de transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como se lo denomina, se dice que es un modelo copiado de Cuba, en donde se lo implementó por el régimen castrista para mantener un control muy estricto y muy minucioso de todas y cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas. Es decir, este tipo de rendiciones de cuentas que, si bien por un lado suenan pues muy democráticas y suenan como un derecho del pueblo de conocer el funcionamiento de todas y cada una de las instituciones, está bien. Pero por otro lado, parece ser que este es un mecanismo de control, de represión, de un régimen autoritario que se lo quiso también implementar aquí en el Ecuador y que de hecho, pues a lo largo de los 10 años del mandato del expresidente Correa, obviamente funcionó de esa manera, en donde incluso se llegaron a crear organismos de control para los medios de comunicación. Es decir, esto tiene relación también con el tema de la ley de comunicación. Son temas que en verdad el pueblo y el país necesitan y que piden cambios. Ahora, Bernardo, usted habla de que se van a recolectar firmas, pero usted más lo enfoca a nivel de Santo Domingo. ¿Cómo se está coordinando a nivel del país en general? Porque recolectar 230,000 firmas tampoco es tarea fácil. Para recolectar 230,000 firmas se dice que a lo mejor habría que recolectar el doble, toda vez de que muchas de las firmas resultan no validadas por el Consejo Electoral. Entonces, sería una tarea que a lo mejor está ya sujeta a un cronograma, tiene ya un calendario de trabajo. ¿Cómo se está trabajando para llevar adelante esta idea? Fernando, en unos 12 días ya nos llegan los formularios y entonces tenemos que, este es un trabajo titánico a nivel nacional y como te decía, más del 70% de los ciudadanos ecuatorianos queremos la recuperación del Ecuador. Como te decía, yo, mi familia y muchos amigos tenemos familiares en otras provincias. Nosotros somos oriundos de Loja y Loja, la mayor parte de Loja está contra este sistema dictatorial socialista. En la sierra, en la costa, en todos los distintos niveles de nuestro país estamos luchando y estamos trabajando en este sistema. Ahora, vamos un poquito a los temas de la reforma de la Constitución. Estábamos hablando de los que en la Constitución de Montecristi se crearon 5 funciones del Estado. Aparte de las 3 más importantes, se crearon la función de transparencia y control social y la función electoral. ¿Cómo funciones? Esas funciones le dan demasiado poder a cualquier presidente que vaya hoy por hoy, a cualquiera, sea de izquierda o de derecha, porque fueron bien diseñadas, tú bien lo mencionaste, por este sistema ideológico socialista, asesorado por Cuba y Venezuela. En aquel tiempo todavía vivía el señor Chávez. Entonces, estos dos sistemas le estamos en las preguntas, preguntando a la ciudad, ¿está de acuerdo que se elimine la función de transparencia y control social y la función electoral? Una pregunta. Otra pregunta, acuérdate que hoy por hoy quien maneja los controles, los órganos de control del Estado es este famoso llamado Consejo de Participación y Control Social. Qué famoso, como le pusieron estos socialistas al nombre, donde decía que todos podemos participar, ser incluyentes en las decisiones políticas del Estado. Pero qué mañosos que fueron estos caballeros, donde, entre comillas, decíamos que todos podíamos participar, pero ¿quiénes elegían? ¿Y de qué forma elegían a los señores del Consejo de Participación Ciudadana? Mandaron a participar en una elección, donde ellos a dedo elegían quiénes debían ser los que participaban, los del Consejo de Participación y Control Social. Entonces, este famoso consejo maneja los órganos de control, como es la Contraloría, la Superintendencia. Bernardo, pero hay que recordar que al momento ya la Asamblea Nacional tiene adelantado un proyecto de ley mediante el cual se haría una enmienda a la Constitución, justamente quitándole al Consejo de Participación Ciudadana la atribución de designar las autoridades de los organismos de control. Y esto, lógicamente, ha tenido una protesta por parte de quienes actualmente integran dicho consejo. Ahora,
Este proyecto que tiene la Asamblea Nacional no se contrapone con el proyecto que ustedes tienen. No. Este es un tema más amplio, más general, porque el pueblo ciudadano, el ecuatoriano, quiere que desaparezca este famoso control de participación ciudadana y control social. Este consejo quiere que desaparezca de una vez por todas y que todas sus atribuciones que ellos tenían delegados para el Consejo Nacional Electoral, elegir un famoso de atribuciones fortísimos que tenían ellos, sean trasladados a la Asamblea Nacional. Entonces nosotros le vamos a consultar al ciudadano ecuatoriano si está de acuerdo que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese famoso control social desaparece. Y otra pregunta muy importante que está dentro de la reforma parcial a la Constitución es que la Asamblea Nacional vuelva a ser el Congreso Nacional bicameral. ¿Qué significa el Congreso Nacional bicameral? Que tiene dos niveles, el nivel alto y el nivel bajo. Y ese Senado, que se volvía a recuperar Congreso Nacional, porque hasta la Asamblea Nacional, el nombre que tienen estos mismos socialistas, son nombres que tienen en todos estos sistemas, son el mismo nombre. Es que se llama el Congreso Nacional bicameral. Y todas sus atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana volvería al Congreso Nacional bicameral. Bueno, son propuestas ciudadanas que en todo caso están en proceso. Habrá que hacer un seguimiento a todas estas ideas, Bernardo. Habrá que también esperar el proceso de recolección de firmas y si nos parece importante que sea Santo Domingo, precisamente la provincia de donde nace esta iniciativa, y que vaya teniendo el respaldo a nivel de las diferentes provincias del Ecuador, Bernardo. Permíteme, Fernando, enunciar otros temas importantísimos, así en breve, rápido. Estamos solicitando en la consulta que se eliminen las elecciones intermedias. ¿Por qué gastar cada 2 años elecciones intermedias para elegir presidente de la República y 2 años después para elegir alcaldes y prefecturas? Habría que unificar entonces en una sola elección, hacer una elección general, presidente, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, concejales. Perfecto. Todo en una sola elección. Otra pregunta importantísima. ¿Está de acuerdo que se eliminen las regiones de organizaciones territoriales? Esta pregunta es tan importante que quiere los ciudadanos. Bueno, ¿Por qué haber regiones si ya tenemos provincias? Claro, esta pregunta, Bernardo, realmente yo creo que recoge una inquietud y una necesidad del pueblo de Santo Domingo que clama de todas las provincias, pero en especial Santo Domingo, que clama de forma fuerte, de forma contundente, recuperar su independencia provincial, porque estamos actualmente dentro de la zona 4, en donde Manabí, por ser una provincia grande, nos absorbe y prácticamente no somos la provincia 23, sino que somos el cantón número 23 de Manabí. Entonces esta pregunta es fundamental, Bernardo, que se le consulte al pueblo ecuatoriano. ¿Está usted de acuerdo en que se eliminen las zonas y con esto cada provincia recupere su autonomía y recupere su independencia y su jerarquía? Nos parece muy bien. Esta pregunta, Bernardo, es importantísima. Otra pregunta importante. ¿Está de acuerdo que se aumente el mandato de los dignatarios? De 4 años que estamos ahorita a 6 años. Que se aumente a 6 años más no reelegibles. Una sola vez y no se vuelva a reelegir más a la dignidad del mandatario. Esa es otra pregunta muy importantísima. Hoy por hoy, a nivel de otros países, sí ha sido importante que se incremente el número de años para mejor administrar y planificar. Solo en 1 año demora en planificar, organizar, hacer un diagnóstico, hacer el plan de ordenamiento territorial. Te quedan 3 años. Hasta que ordenes un poquito más la casa, te quedan 2 años. ¿Qué tienes para planificar, organizar 2 años? Y además se harían menos procesos electorales, significando un ahorro tanto económico como también de desgaste político, porque cada proceso electoral significa un enfrentamiento, significa una pugna interna y, por supuesto, siendo procesos electorales más espaciados, con periodos más largos, obviamente, pues las autoridades podrían trabajar de mejor manera, podrían concretar proyectos y también se ahorrarían recursos
con procesos electorales que no serían tan seguidos? Fernando, esta pregunta importantísima que el ciudadano ecuatoriano lo requiere y de suma urgencia para volver a recuperar la transparencia, la democracia, es en el tema de la Asamblea Nacional, como te decía, volver a hacer el Congreso Nacional Bicameral, pero disminuir el número de asambleístas, ahora se llamarían diputados, senados, elegir uno por provincia y adicional uno por 500,000 habitantes más. Estaríamos hablando, depende del tamaño de la provincia, se elegiría un poquito más de asambleístas, pero no 137 asambleístas, son 180 millones de dólares mensuales que el pueblo ecuatoriano tiene que dar a la Asamblea Nacional para pagar los sueldos a los asambleístas. Esa es una pregunta que el ciudadano lo requiere urgentemente, Fernando. Bueno, queremos agradecer al ingeniero Bernardo Ojeda. Muy interesantes todos los temas que él ha planteado. En verdad, se necesitan cambios en la Constitución de Montecristi. Incluso quienes fueron artífices de esta Constitución, el grupo anteriormente denominado Revolución Ciudadano, hoy pues obviamente con otro número de lista, antes era el número 35, ahora son lista 5, incluso ellos hablan de una nueva Constitución, hablan de un proceso de una nueva constituyente, pero en todo caso, esta propuesta que nos ha traído Bernardo Ojeda nos parece muy interesante y que obviamente dejamos a consideración de ustedes, amigos televidentes. Estaremos pendientes de este tema. Gracias, Bernardo, su participación acá en Saracay Televisión. Solo para mencionar, y esto que no debe quedar fuera de la historia, hay que agradecer mucho a dos doctores juristas importantes del país, al doctor Orlando Amores Terán y al doctor Patricio Gijón, es diputado de la Nación. Agradecer su valía e interés. Gracias a ellos, en conjunto con la sociedad, se diseñó esta propuesta a la reforma parcial de la Constitución. Muchísimas gracias, Fernando, y muy gentil, muy buenos días. Gracias también a Bernardo Ojeda, su presencia acá en Saracay Televisión. Vamos a un breve corte comercial.